tarde preciosa. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos concede una vez más de estar aquí. Vamos a abrir la Biblia, capítulo 15 del libro de Juan, y vamos a seguir con el estudio intensivo de este libro, el libro de Juan. Vamos en esta ocasión a leer el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 10 y el versículo 14. Capítulo 15 del libro de San Juan. Dice el versículo 6: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y después de que se seque van a venir los que les gusta recoger leña y lo van a echar al fuego para que arda. Versículo 10: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y luego el versículo 14: vosotros sois mis amigos si hiciereis todas las cosas que yo les mando. Vamos en esta tarde a hablar de algo que es muy importante para el creyente, para el Hijo de Dios, y es la importancia que tiene que ver con dar frutos. Tenemos que dar fruto. Esta es la enseñanza que Dios quiere en esta tarde compartirnos. Hasta este momento hemos estado estudiando algunas de las características o lo que significa estar unidos a Jesús. Los que han estado en estudios anteriores se han dado cuenta que hemos estado viendo algunas áreas importantes en las que nosotros necesitamos para poder estar en Cristo, para poder estar adheridos a Él, para estar injertados en Él. Y en esta enseñanza tan preciosa y profunda de la palabra de Dios, vemos que salida de los labios de nuestro Señor Jesucristo tiene precisamente como fin que entendamos la importancia que tiene de estar unidos en Él. Y vemos cómo Jesús en este capítulo ilustra la vida cristiana como un árbol. Vean ustedes la importancia de esto. Y a nosotros nos pone como ramas injertadas en ese árbol, injertadas en Él. Y esto nos ilustra la unión tan profunda, tan intrínseca, tan vital. Y esto es lo que realmente es la vida cristiana. La unión al cuerpo de Cristo, la unión al árbol, la unión al árbol que está siendo ilustrado aquí en la Biblia como Cristo y nosotros las ramas injertadas en Él. Vemos que es así como realmente es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana no es una rama unida a una religión o a alguna organización, sino que la vida cristiana es una unión con Jesús el Cristo. No es la unión a una ideología de un hombre, a una religión o cualquier título que usted pudiera pensar de alguna denominación. Entonces vemos que es maravilloso entender que la vida cristiana es y se convierte en una unión vital con Cristo. Es una comunión espiritual, una unión mística, es una comunión donde Cristo nos ha hecho formar parte de Él, nos ha hecho formar parte de su naturaleza divina, habiendo nosotros, como dice la Biblia, habiendo nosotros huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Tenemos pues que mostrar, dice la Biblia, en la fe virtud y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia el temor de Dios. Porque dice el apóstol que si tenemos todas estas cosas, no nos va a dejar estar ociosos ni estériles,
en lo que tiene que ver con el fruto que debemos dar para poder mantenernos unidos al árbol. Dice que el que no tiene estas cosas, hablando el apóstol de esto, es ciego y tiene la vista muy corta. Aquí es donde precisamente entra la importancia de dar fruto, la importancia de que si tú estás unida al cuerpo de Cristo, si estás injertado en el árbol Jesús, es imposible que si estás injertado en él, no produzcas fruto. Por eso, cuando el apóstol habla de que estas cosas, si abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos, no nos van a dejar estar sin hacer algo para poder dar frutos. Si nosotros estamos realmente absorbiendo de la savia del árbol, no es posible que no haya fruto en nosotros. Por eso decía que el que no tiene estas cosas en su vida, si no has logrado entender y profundizarte en esta área, entonces tu vista, tus habilidades espirituales van a ser muy cortas. ¿Y qué es lo que pasa cuando estas habilidades espirituales no las desarrollamos debidamente? Dice la Biblia que eventualmente olvidamos la purificación de nuestros pecados en Cristo, o de nuestros pecados pasados, perdón. Aleluya. Nuestra unión con Cristo nos hace vivir y nos hace producir frutos inevitablemente. Por eso vamos a aprender en esta tarde por qué razón nosotros debemos, no es una opción, sino que debemos de dar fruto. En el versículo 6 que leíamos, el que en mí estuviere, en mí no estuviere, se secará. Vean ustedes la palabra se secará. O sea, aquel que está injertado en Cristo es inevitable que surja el fruto. Pero el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano o como mala rama. O sea que el que no tiene esto, o el que no está embebiéndose de la savia del tronco del árbol, no es posible que no lleve fruto. Pero dice Jesús, si esto no está sucediendo en tu vida, será quitado, o sea, será eliminado, será inutilizado como mal pámpano, como mala rama. ¿Cómo es posible que una rama esté injertada al árbol y no lleve fruto? No sé si usted pueda entender esto, que es una forma muy sencilla de entender. Porque una rama es que sí da fruto, y ¿por qué la otra rama no da fruto? ¿Por qué la de la derecha sí da fruto y la rama de la izquierda no da fruto? Yo creo que simplemente porque la rama que da fruto está unida al árbol. Vean ustedes esto, la importancia que tiene. Cuando Jesús dijo esto, que el que en mí no está será echado fuera, está hablando de una rama que está injertada, pero cuando vemos nosotros que esta rama es cortada, vemos que hay una interrupción entre la savia que sale del tronco y la comunicación con la rama. La rama puede estar ahí, puede estar injertada, puede estar en el tronco, pero sin embargo puede estar interrumpida la comunicación, la alimentación con el tronco o la savia del tronco. Pero si cortas una rama seca, inmediatamente te das cuenta que no hay una comunicación entre la rama seca y la savia del árbol. Y como no hay una comunicación entre la savia del árbol y la rama, y como la rama, escuche esto, y como la rama no tiene vida por sí misma, se tiene que secar. O sea, cuando no existe la comunicación profunda entre la rama y el tronco, entendiendo que la rama no puede sobrevivir por su propia cuenta, sino que depende del tronco. Cuando esto sucede,
nos damos cuenta que inmediatamente la rama se tiene que secar. ¿Por qué se tiene que secar la rama? Porque no está embebiendo de la savia del tronco. Y aquí precisamente Cristo nos está hablando de la comunión y de la pérdida de la comunión con Dios. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que entender la importancia que tiene mantenernos en la comunión con Dios. En los últimos 3 enseñanzas que he traído, he estado hablando profundamente acerca de la comunión que debe de haber con el cuerpo de Cristo. O sea, los cristianos deben estar unidos a Jesús. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia, 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5. Dice el apóstol: examinémonos a nosotros mismos si estamos en fe. O sea, dicho de otra manera, examínense a ustedes mismos si están verdaderamente absorbiendo de la savia del tronco. Eso lo pueden hacer ustedes de una manera personal. Quizás en esta noche, antes de dormirse, usted en su cama, tranquilamente acostado, puede usted hacer este examen de su vida espiritual y pensar a través de esta examinación: ¿yo realmente estoy siendo alimentado de la savia del tronco llamada Jesucristo? ¿Estoy verdaderamente bebiendo de la savia? Y luego sigue diciendo: probaos a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta el apóstol: no me digan que ustedes no se conocen a ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes. ¿Todavía no han entendido esto? ¿No se dan cuenta que ustedes tienen que entender verdaderamente si Cristo está en ustedes? Si ya no sois reprobados, entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos este examen minucioso de nuestra vida espiritual, aprendemos algo muy importante. Dice Pablo que los judíos eran como un olivo o como un árbol, y cuando ellos permanecieron en incredulidad, o sea, cuando vino el tiempo de la venida del Mesías, en ese momento la Biblia dice que Dios los desgajó a el pueblo de Israel. Y la palabra arrancar una rama o desgajar significa arrancar una rama del tronco. Cuando la Biblia dice que Israel fue desgajado, quiere decir entonces que Dios arrancó la rama del tronco, y también significa apartarse, soltarse, desprenderse. Pero dice que luego injertó en el olivo al árbol silvestre. Cuando las ramas naturales fueron desgajadas, fueron cortadas, entonces Dios injertó a las ramas silvestres, al olivo. ¿Saben ustedes quiénes son esas ramas silvestres que fueron injertadas en lugar de las ramas naturales? Los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero como fueron desgajados, a los que le recibieron los injertó y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que hay una gran riqueza en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces el olivo silvestre son los gentiles. Ellos fueron desgajados del árbol y nosotros fuimos injertados. Pero oigan ustedes esto, que es muy importante. Si hay algún hortelano aquí o alguien que sabe un poquito de fruticultura, va a entender esto. Para poder injertar tienes que cortar ramas inevitablemente. O sea, no se puede injertar sin antes arrancar, sin antes desgajar. Y en el capítulo 11 del libro de los Romanos vemos algo muy importante que sucedió con el pueblo de Israel, y lo vamos a leer detenidamente en esta tarde preciosa. Y yo sé que ustedes, cuando entiendan esto, van a poder darle gloria a Dios
y darle gracias por lo que Él está haciendo por nosotros. En el capítulo 11, versículo 17 del libro de los Romanos, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche, ¿sabe lo que es un acebuche? Es una rama que está criada y que es cortada y es injertada. Por ejemplo, usted puede a través del injerto cortarle una rama a un limón, injertarle una rama de manzanas y da manzanas, siendo un árbol de limón. Eso es lo que es un injerto. Aleluya. Vemos aquí entonces que las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la grosura, oiga bien, y de la grosura de la oliva. Vemos entonces que el apóstol Juan en el capítulo 15 donde estamos leyendo no estaba tan errado, o pudiéramos decir concuerda perfectamente con lo que queremos aprender en esta tarde. Vemos entonces que al ser nosotros injertados comenzamos inmediatamente a ser participantes de la raíz, de la grosura, del tronco, de la savia del árbol. Y es inevitable que si tú estás embebiendo la grosura del árbol, no produzcas fruto. Es imposible que no produzcas fruto. Esa es la razón por la que Pablo nos estaba diciendo, hagan un análisis profundo de sus vidas, si estoy en fe o si estoy realmente embebiendo de la savia del árbol. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas o cortadas para que fuera yo injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie, así que antes no te ensoberbezcas y teme. Versículo 21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, escuche usted, a las ramas naturales, pueblo de Israel, tampoco te perdonará a ti, si no te mantienes pegado al árbol. Si no te mantienes absorbiendo la savia del árbol, también a ti te puede cortar Dios. Aleluya. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente en los que cayeron es la severidad, mas la bondad para contigo si permaneces en la bondad. Escuche usted, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, vea usted que está abierta la posibilidad para que Israel también disfrute de esta salvación de la que nosotros estamos disfrutando. Aleluya. Si aún ellos no permanecieren en incredulidad, también pueden ser ingeridos. Qué poderoso es Dios para volver nuevamente a injertarlos o a ingerirlos o a pegarlos nuevamente a la oliva. Entonces quiere decir que las olivas era una gran cosecha muy importante en el mundo antiguo. Después de algunos años, las ramas individuales podían dejar de producir fruto. Al suceder esto, se acostumbraba a injertar ramas de los árboles más jóvenes, nuevos, para reestablecer la productividad. Entonces es exactamente lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Él está deseando que todavía el Evangelio siga siendo predicado por todos los lugares, y Él quiere que nosotros, al ser injertados en la oliva, comencemos a dar frutos. Por eso cuando nosotros somos injertados, Dios con la intención lo hace de que nosotros comencemos a producir, que comencemos nosotros a reverdecer, que comencemos nosotros a disfrutar de la vida cristiana como tiene que ser, con alegría, con gozo, dándole gloria a Dios con todo nuestro
desarrollarse dentro de nosotros, pero si nosotros no tenemos esa comunión profunda con Él, va a ser muy difícil que nosotros nos desarrollemos y que podamos dar fruto. Pero necesitamos entender la importancia de dar fruto. Tienes que dar fruto. Gloria a Dios. Aleluya. Decía que las ramas viejas e improductivas son desgajadas. Son desgajadas, o sea, las ramas viejas, Israel fue cortado por su incredulidad, mientras que fueron injertados los gentiles y por la fe nosotros estamos en pie. Y al ser injertados los gentiles, vean ustedes que somos participantes de las riquezas, de las bendiciones del pacto de Dios. O sea, Dios a nosotros nos está haciendo participante de las riquezas y de las bendiciones que los herederos originales rechazaron y no quisieron. Por eso es que cuando Dios vino a esta tierra y fue rechazado, entonces cuando fue rechazado buscó al que no era pueblo y lo hizo pueblo suyo. Aleluya. Yo diría que los gentiles, aquí es para que nosotros siendo gentiles no somos de Israel, vivimos de la paz. Y le demos gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque adquirimos todas las riquezas y bendiciones del pacto de Dios, óiganme bien, como herederos espirituales de Abraham. Y el pacto de salvación que Dios estableció desde el principio, y Dios ahora en este tiempo nos está a cada uno de nosotros haciendo participantes de ese pacto y de esas bendiciones dadas a Abraham. En Hebreos capítulo 4, vayan ustedes al capítulo 4 del libro de los Hebreos y vean algo muy glorioso e interesante que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Los que somos gentiles, los que no éramos pueblo de Dios. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra de Dios en los que la oyeron, sin mezclar fe a lo que estaban oyendo. Este es el peligro más grande de la iglesia. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque un cierto día dijo Dios así, el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Vean ustedes aquí lo interesante. Y otra vez aquí dice: no entrarán en mi reposo. Óigame bien, para poder entrar al reposo de Dios, para poder verdaderamente disfrutar del descanso de Dios, de las bendiciones y de las promesas de Dios, tenemos que los cristianos entender la razón por la que Cristo nos llamó. Amén. Y tener una salvación segura en nosotros. Amén. O sea, Pablo está hablando otra vez a cristianos que son salvos, y aquí nos ilustra y nos llama a entrar en el reposo de Dios. Aleluya. Cuando un cristiano es salvo y vive sin ser activo en el servicio a Dios, vive en una vida de desobediencia. Ese cristiano no tiene paz. Ese cristiano no tiene reposo. Ese cristiano no descansa en Dios. No tiene tranquilidad. Y su problema, ¿saben ustedes cuál es? Según Hebreos 4, su incredulidad. En el versículo 10 de este capítulo de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo también ha él reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Y todo cristiano tiene que entender esto. Por eso dice el versículo 11: procuremos pues de entrar
en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo. Oiga bien, de desobediencia. Si te mantienes estresado, amargado, perturbado, no estás en el reposo de Dios, estás en desobediencia. Por eso se nos invita a nosotros a entender que esta es la forma para poder ser salvos, para mantener la salvación. Se les dice a los que ya tienen la salvación, se les invita a los que ya están dentro del programa de redención a descansar en el Señor. Tienes que aprender a descansar en el Señor. Tú ya eres salvo, tú ya alcanzaste la salvación, estás dentro del ambiente del Espíritu Santo, pero no has aprendido a descansar en Dios. Santo poderoso. Así como Dios dice, reposó al séptimo día de sus obras, también Dios nos invita a nosotros a descansar en Él. Cristo dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y descansen. Tranquilícense, relájense, echen todas sus cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A esa es la forma que está hablando. Bendito el Señor. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21, más, vean ustedes lo que dice el apóstol. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Versículo 21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Cuando nosotros entendemos estos principios establecidos en la Biblia, y desde el momento en que Dios está y quiere usar tu vida, quiere usar tu boca, quiere usar tus miembros, quiere usarte a ti y está sucio, Dios no te puede usar. Es como una ama de casa que llega a su casa un invitado especial y tiene el zinc lleno de vasos sucios y le invita a tomar agua. ¿De dónde ir a agarrar vasos para ofrecerle a la visita? Bueno, si todos están sucios no tiene que lavar, pero va a los vasos limpios, ¿verdad? No va a agarrar un vaso sucio para darle de tomar a su invitado. Lo mismo sucede con Dios. O sea, Dios, cuando hay vasos sucios, Dios no los puede utilizar. Óigame bien, necesitamos entender que Dios nos ha llamado para que demos fruto, para que demos mucho fruto. La Biblia dice que cuando Cristo fue a la higuera y no encontró fruto, ¿qué hizo con la higuera? La maldijo. Y cuando la maldijo, ¿qué hizo la higuera? Se secó. Ya está ahí un canto, se secó. Lo mismo le pasa al cristiano. El cristiano, si no da fruto, Dios le puede maldecir y le puede decir que no está en obediencia. Va a venir Cristo y no va a dar fruto. A lo mejor va a decir, déle chance otro año a ver qué pasa. Cuando en el año nuevo gritó, aleluya, este año es el año de victoria, Señor, el año de fruto. Déle chance a ver para el otro 31 de diciembre. ¡Aleluya! A ver qué pasa. Por eso necesitamos entender esto. Óigame bien, si Dios nos va a usar, Dios no va a usar vasos sucios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, quiero que vayan ustedes conmigo para que vean ustedes la importancia que tiene de que leer esto. No está hablando de los incrédulos, está hablando de ustedes y de nosotros, de los hijos de Dios. Vemos que aquí está el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Jesús, donde dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, acuérdate por dónde llegó tu caída, por dónde llegó tu desaliento,
¿Por dónde llegó tu desánimo? ¿Por dónde llegó esa falta de confianza y de fe en Dios? ¿Por dónde llegó el alejamiento de Dios? Como decíamos ahorita, haz una analogía profunda y di, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estoy disfrutando de lo que es el verdadero cristianismo? Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y aquí nos está diciendo, recuerda por tanto dónde comenzó tu caída y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, escuche esto, si no lo haces, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Santo. O sea, en cuanto tú pecas, inmediatamente se rompe la comunión con Dios. Y cuando rompemos la comunión con Dios, nos comenzamos a llenar de tinieblas. Y lo primero que sucede cuando comenzamos a llenarnos de tinieblas, lo primero que nos pasa es perder el rumbo. Comenzamos a andar dando tumbos por el mundo. Ya no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira. No sabe nada, no sabe ni hacia dónde va, porque cuando se apaga la luz comienzas inmediatamente a tomar decisiones equivocadas, comienzas a apartarte de Dios y comienzas a hacer cosas que aparentemente son buenas, pero que te están apartando de la comunión con Dios y te están apartando de congregarte, de servir a Dios, de oír la palabra de Dios, y entonces comienza tu vida a llenarse de tinieblas inmediatamente. Comienzas a perder el rumbo. ¿Por qué? Porque estando ya rompiendo esa comunión con Dios, Dios ya no me utiliza. Dios ya no me puede a mí utilizar. Estoy sucio, y hasta que Dios no me perdone, entonces voy a poder nuevamente reestablecer esa comunión con Dios. Por eso dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy difícil que los cristianos pidan perdón a Dios. No fácilmente alguien se arrodilla y le dice, Señor, perdóname. Y fíjese usted que dice que la Biblia, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no los confiesas, y cuando no los confiesas, se te acumulan, hasta que comienzas a perder el rumbo y la visión espiritual para tu vida. Así es. Aleluya. Dios no te puede utilizar hasta que Dios no te perdone. Cuando pido perdón, dice la Biblia, inmediatamente pido perdón y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y nuevamente reestablezco mi comunión con Él inmediatamente. O sea, los cristianos cuando le fallan a Dios deben de correr a pedirle perdón a Dios. Inmediatamente tienen que ir al altar y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, Señor. ¿Y qué hace Dios? Reestablece nuevamente nuestra comunión con Él. God is good, brother. God is good. La Biblia nos dice que lo único que nos da a nosotros poder y sabiduría en la vida es nuestra unión con Jesús. Por eso el mantenerte unido es muy, muy importante. Tienes que mantenerte unido a Él. Cuidado, se lo voy a decir con todo mi corazón, con secar. ¿Cuándo comienza a secarse un árbol? Se empiezan a marchitar las hojas, eventualmente comienza más y más la sequedad, o sea, comienzas a perder el gozo del Espíritu Santo, comienzas a perder la templanza, comienzas a perder la bondad, comienzas a perder la fe, comienzas a perder todas estas cosas. Estos son síntomas de que te estás secando. Santo. La falta de interés por la palabra de Dios, allí se ven los síntomas, paz, amor. ¿Por qué? Porque todos estos son frutos del Espíritu Santo.
todas estas cosas que he mencionado son frutos del Espíritu Santo. Por eso dijo Cristo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, se le quitará, y todo aquel que lleva fruto se le limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. O sea, la poda es una disciplina, porque yo me imagino que cuando usted ha visto a una persona que poda árboles, aparentemente lo está destrozando. Y cuando termina una persona de podar un árbol, no sé si ustedes se han fijado, pero está lleno de ramas alrededor del árbol, de ramitas cortadas. Cualquiera diría: bueno, pero qué ingrato este ocurrente, ya destrozó este árbol, lo hizo pedazos. Pero ¿saben ustedes lo que está diciendo la Biblia, Juan 15:2? Que la poda es la disciplina, es la limpia. O sea, es la limpia que Dios hace a aquellos cristianos que están dando fruto. ¿Saben para qué? Para que den más fruto. Cuando el árbol se poda, aunque duela, porque yo imagino que un árbol ha de sentir también, o cuando le cortan las ramas, pum, pum, ay, 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 pero significa entonces que le están quitando ramas que le están estorbando para que dé más fruto y mejor fruto. ¿Ve usted un árbol greñudo, feo, las manzanitas que dan así? No las ha visto, pero un árbol bien cortado y podado da unas manzanotas así del medio kilo. La poda no solamente es para que dé más fruto, sino para darle forma al árbol. Y esto es precisamente lo que hace Dios. Dios, cuando nos poda, es la disciplina que Dios le está dando a aquellos cristianos que están dando mucho fruto. O sea, estamos hablando en el área espiritual. La limpia es la poda, es el proceso por medio del cual Dios quita de nuestras vidas todas aquellas cosas que podrían estorbarnos para dar fruto. Por eso vemos entonces, la Biblia no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios, óigame bien, está súper consciente. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él sabe el proceso al que nos está metiendo. Y en la poda nosotros descubrimos que hay un crecimiento espiritual. Experimentamos lo que es pasar por tribulaciones, angustias, pero nos mantenemos firmes y eventualmente podemos ver el fruto de Dios abundante en nosotros: gozo, alegría, paz, contagiosos, llenos del poder del Espíritu Santo, para poder ayudar a otros a que se reanimen y sirvan a Dios con todo su corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Vean ustedes lo que está diciendo el apóstol. Porque el Señor, al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y el versículo 11: es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. No es fácil pasar por este proceso, sino de tristeza. Mas después, vean ustedes qué precioso, después de la poda, da fruto apacible de justicia a los que en él, todos aquellos que se han aprendido a ejercitar en esto precioso. Aleluya. Imagínense si los árboles pudieran hablar cuando son podados. Todo aquel que entra a la familia de Dios no puede quedarse sin corrección. La palabra disciplina del griego significa paidega. De ahí viene la palabra pedagogo y significa corrección o instrucción. Y cuando nos entregamos a Cristo, Dios comienza a tratar y a trabajar con nuestro carácter. Dios comienza a disciplinar, a alinear nuestras vidas. Amén. Y es así como va a permitir que nadie nos pueda arrebatar de su mano cuando entramos dentro de este proceso. Amén. Así es. Vemos entonces, y quiero que aprendan conmigo para terminar, dos expresiones negativas respecto a la disciplina.
Una es: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y la siguiente es: no desmayes cuando eres de Él reprendido. Menospreciar significa tomar a la ligera la corrección o no darle importancia. No darle importancia al disgusto que tuviste en el trabajo. No darle importancia a la situación de dificultad que tuviste con alguien, probablemente dentro de tu familia. Pero si tú no ves a Dios y lo reconoces en todos tus caminos o en todas estas áreas, no vas a poder tú enderezar tus veredas, no vas a poder enderezar tus pasos. Pero óigame bien, si nosotros estamos conscientes que muchas de las cosas que nos pasan está Dios detrás de ellas, entonces quiere decir que Dios está actuando de alguna forma y nos está disciplinando. Si eres impaciente y si te atraviesa un chinito cuando vas manejando, Dios te lo atravesó para enseñarte la paciencia. Si eres una persona amargada y alguien va y te pica las costillas y te pica, es porque Dios está trabajando contigo. Dios está detrás de todo lo que te está pasando, porque te está disciplinando. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque una persona, cuando no entiende esto, inmediatamente, como decíamos antes, se desclava luego de la cruz de Cristo. Se impacienta. ¿Por qué? Si nosotros entendemos esto, entonces no vamos a desmayar. Y desmayar significa desilusionarnos. Desilusionarnos o desanimarnos en la vida cristiana. Por eso es que cada una de esas cosas, si nosotros aprendemos a cuidarlas, vamos a ser más fuertes para servir al Señor. Amén, 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 amén. ¿Y cuántos hermanos están? Ay, ya no tengo ganas de esto, ya no quiero más, ya no voy porque no me saludó el pastor, ya no voy a la iglesia por esto o por lo otro. Mire usted las chimplezas con las que salen muchos cristianos. Necesitan otra vez iniciar otra vez quieren que los traten como amigos. Venga, chupa acá y le darles un dedo. Necesitamos crecer y madurar. Crecer y madurar, crecer y madurar. Vean ustedes que Santiago nos dice algo muy importante y nos anima: tener por sumo gozo. Ay, qué precioso es lo que dice Santiago. Tener por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe que obra en nosotros paciencia. Y no se sorprendan como si algún fuego extraño les acontezca, decía Santiago, sino gócense, porque entonces quiere decir que estamos siendo participantes de los sufrimientos de Cristo. O sea, fuimos llamados no solamente a creer en Él, dice Santiago, sino también a padecer por su nombre. ¿Sabe por qué padecemos por el nombre de Jesús? Porque nosotros somos broncos por naturaleza y Dios quiere amansarnos. Y sufrimos mucho, o sea, sufrimos con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestra forma de vida. Por eso es que cuando venga la podada o la prueba, va a causar de alguna forma alguna tristeza en tu vida. Y a lo mejor perdemos un poquito de ánimo también cuando somos podados, cuando ay por todos lados. Pero después vamos a florecer. Aleluya. Después vamos a florecer. ¿Y qué va a suceder después de que florezcamos? Vamos a traer mucho fruto apacible de justicia, en el que ustedes y yo, como hijos de Dios, estamos siendo ejercitados. Por eso es que la disciplina por la cual estás pasando ahora te va a traer una recompensa espiritual para tu vida. Si tu vida es una vida totalmente materialista, sin sensibilidad por las almas, sin gozo, sin paz y todo lo que tienes ya,
entonces tienes tú que aprender que de alguna forma Dios va a tratar contigo para que aprendas a no perder su comunión con Él. Por eso, pídele a Dios en este día que te ayude y te fortalezca. Dile: Señor, no quites el candelero, no quites tu candelero de mi lugar, de mi alma, de mi espíritu. No quites este candelero, no quites esta comunión. Perdóname, Señor. Haga lo que hizo el salmista en el Salmo 51. Límpiame más y más de mi maldad, y tu espíritu libre me sustente. Renuévame, fortaléceme, perdóname, ayúdame, te necesito. Y yo estoy seguro que a través de este proceso, cada hijo de Dios va a aprender a darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Pónganse de pie en esta tarde de fe. Pídele a Dios que te ayude, que te dé fortaleza. No quiero perder mi testimonio, yo quiero mantenerme, yo quiero servir al Señor. Que nada, absolutamente nada, me quite esa comunión con Él. Que nada nos robe la comunión con Jesús.